¿Por qué existe el mal en el mundo? Esta es una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante siglos, especialmente a aquellos que creen en un Dios todopoderoso y perfectamente bueno. Para muchos, la presencia del mal parece contradecir la idea de un creador perfecto. Si Dios creó todas las cosas, ¿cómo puede existir algo tan destructivo y contrario a su naturaleza? En este video, exploraremos la respuesta a esta pregunta, basándonos exclusivamente en la Biblia. Veremos cómo la libertad, uno de los mayores regalos de Dios, juega un papel central en esta historia. Examinemos pasajes bíblicos que nos ayudan a comprender el origen del mal y cómo se relaciona con el plan de Dios para la creación. El tema puede parecer complejo, pero es fundamental para quienes desean comprender mejor el carácter de Dios y el propósito de la vida. Después de todo, comprender el origen del mal también nos ayuda a afrontar los desafíos del mundo con fe y esperanza. A lo largo de este video, cubriremos temas como la creación de Dios, la caída de Satanás y la relación entre el libre albedrío y el surgimiento del mal. Lo más importante es que veremos que incluso en medio del caos y el dolor, Dios tiene un plan redentor para todos nosotros. Quédate hasta el final, porque no solo comprenderás los orígenes del mal, sino que también descubrirás cómo esta verdad puede transformar tu perspectiva sobre el sufrimiento y la libertad. Prepárate para un camino que une teología, filosofía y fe, siempre basado en la palabra de Dios. Ahora que ya sabes lo que viene, profundicemos en el contexto bíblico para comenzar a desentrañar este tema tan importante. Cuando la Biblia describe la creación de Dios, utiliza palabras que transmiten perfección y armonía. En Génesis 1:31 leemos, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Este versículo nos da una idea del propósito inicial de Dios, crear un mundo donde todo funcione perfectamente, sin mancha ni corrupción. Esta perfección incluía tanto el mundo material como el espiritual. Dios creó seres celestiales, como los ángeles, y los dotó de inteligencia, emoción y, lo más importante, libertad. Uno de estos ángeles fue Lucifer, descrito en Ezequiel 28, 12-17 como un ser de incomparable belleza y sabiduría. Fue creado como un querubín protector, con una posición elevada y un propósito claro en la presencia de Dios. Lo mismo ocurre con la creación de la humanidad. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1, 26-27, lo que les dio no solo dignidad sino también la capacidad de tomar decisiones morales. Dios los colocó en un ambiente ideal, el jardín del Edén, donde podían vivir en comunión con Él y disfrutar de su bondad. Es importante señalar que, en su perfección, Dios dio a todas sus criaturas el don del libre albedrío. Esta libertad no fue un defecto de la creación, sino una expresión del amor divino. Dios no creó seres robóticos programados para obedecerlo, sino criaturas con la capacidad de elegir amarlo o no. La creación, por tanto, fue perfecta en su esencia y funcionalidad. Sin embargo, como veremos más adelante, esta libertad, esencial para el verdadero amor y la obediencia, también abrió la posibilidad de tomar decisiones equivocadas. Así fue como el mal encontró espacio para emerger. Si Dios creó a Lucifer como un ángel perfecto, ¿de dónde vino el mal? La respuesta está en el mal uso de la libertad dada por Dios. En Isaías 14, 12-15 encontramos una descripción poética de la caída de Lucifer, quien deseaba elevarse por encima de Dios mismo. Declaró, subiré por encima de las nubes más altas y seré como el Altísimo. Este orgullo, esta rebelión contra el Creador, fue el primer pecado. Ezequiel 28, 12-17 complementa esta narrativa, describiendo a Lucifer como lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Fue colocado en el Edén, el jardín de Dios, con una posición destacada entre los ángeles. Pero algo cambió. Su corazón se llenó de orgullo a causa de su belleza, y su sabiduría fue corrompida por el deseo de gloria personal. Aquí está la clave para entender el origen del mal. No fue creado por Dios, sino que surgió cuando Lucifer decidió rebelarse contra el Creador. El mal no es una entidad autónoma o algo que Dios colocó en el universo, sino el resultado de elecciones que van en contra de la voluntad divina. Con su caída,
Lucifer se convirtió en Satanás, el adversario, y fue expulsado de la presencia de Dios junto con otros ángeles que lo siguieron en su rebelión. Apocalipsis 12, 7-9. Estos ángeles caídos, conocidos como demonios, comenzaron a actuar en contra de los propósitos divinos. Es importante resaltar que Dios no fue tomado por sorpresa por la rebelión de Satanás. Sabía las decisiones que tomaría Lucifer, pero aún así permitió su libertad, ya que el libre albedrío es una parte esencial del plan divino. El mal, por tanto, no fue un elemento creado, sino una consecuencia del rechazo de la bondad y la verdad de Dios. Esto nos prepara para comprender cómo esta rebelión afectó la creación humana, algo que exploraremos en el próximo capítulo. Después de la rebelión de Satanás, el impacto del mal alcanzó a la humanidad en el jardín del Edén. En Génesis 3, 1, 6, vemos la entrada del pecado en el mundo humano, iniciada por la tentación de Satanás, quien tomó forma de serpiente. Se acercó a Eva con una pregunta manipuladora: ¿es así como dijo Dios, no comerás de ningún árbol del jardín? Este enfoque sembró dudas en su corazón sobre la bondad y las intenciones de Dios. Eva y Adán tenían una relación directa con Dios y vivían en un ambiente perfecto. Sin embargo, la serpiente les hizo cuestionar la autoridad divina. En Génesis 3, 4-5, Satanás distorsiona la verdad, diciendo: no moriréis, porque sabe Dios que el día que comáis de él, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y la verdad. Demonio. Esta promesa de autonomía y de ser, como Dios, sedujo a Eva. El resultado fue la decisión de desobedecer a Dios. Eva comió del fruto prohibido y se lo ofreció a Adán, quien también lo comió. Con este acto entró el pecado en el mundo. La consecuencia inmediata fue la vergüenza y la separación de Dios, simbolizada por el conocimiento de que estaban desnudos. Génesis 3:7. La caída no solo afectó a Adán y Eva, sino también a toda la creación. Romanos 5:12 explica: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este acto de desobediencia trajo el sufrimiento, el dolor y la mortalidad que conocemos hoy. Al igual que Satanás, Adán y Eva abusaron del don del libre albedrío. Sin embargo, la historia no termina ahí. Dios, en su infinita gracia, ya tenía un plan para redimir a la humanidad, algo que comenzaremos a comprender a medida que exploremos el propósito del libre albedrío en el próximo capítulo. Llegados a este punto, queda claro que tanto la rebelión de Satanás como la caída de Adán y Eva fueron consecuencias del mal uso del libre albedrío. Pero esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿por qué Dios dio esta libertad a sus criaturas, sabiendo que podrían usarla en su contra? La respuesta está en el carácter de Dios y el propósito mayor de su creación. Dios es amor, 1 Juan 4:8, y el verdadero amor solo puede existir en un contexto de libertad. Él no nos creó como robots programados para obedecerlo automáticamente. En cambio, nos dio el poder de elegir si seguirlo o rechazarlo. Esta libertad es una expresión de su gracia y bondad. En Deuteronomio 30:19, Dios le dice al pueblo de Israel: yo pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y a la tierra, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Aquí vemos claramente que Dios ofrece libertad de elección, pero también nos guía por el camino correcto. El propósito del libre albedrío es permitir que los seres humanos elijan amar a Dios y vivir en comunión con Él. Sin esta libertad, el amor sería forzado y, por tanto, vacío. Esta elección también nos permite mostrar fidelidad, incluso ante la adversidad y la tentación. Aunque el riesgo del mal es una realidad asociada al libre albedrío, Dios no abandona a quienes eligen seguirlo. Al contrario, Él nos da herramientas, como su palabra y el Espíritu Santo, para guiarnos y fortalecernos en nuestras decisiones. Por tanto, el libre albedrío no es solo un riesgo, sino también una oportunidad, la oportunidad de participar en una relación genuina con Dios. E incluso cuando fallamos, Él ya ha provisto un camino hacia la redención, como veremos en el próximo capítulo. Aunque la caída del hombre trajo maldad y sufrimiento al mundo, la bondad y el amor de Dios nunca dejaron de prevalecer.
Desde el principio, Dios tuvo un plan de redención, una manera de restaurar la creación y darle al ser humano la oportunidad de regresar a su propósito original. Este plan se realizó de manera suprema a través de Jesucristo. En Romanos 8:28 encontramos una poderosa promesa: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El mal y el sufrimiento, a pesar de ser consecuencias del pecado, no están fuera del alcance de la soberanía de Dios. Él tiene el poder de usarlos para cumplir sus planes divinos. Incluso en las situaciones más difíciles, Dios puede convertir el mal en algo que resulte en bien para quienes lo aman. La mayor expresión del plan de redención de Dios fue el sacrificio de Jesucristo. En Juan 3:16, la Biblia nos dice: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. La muerte y resurrección de Cristo son la respuesta divina al problema del mal. Jesús asumió las consecuencias del pecado y, mediante su muerte en la cruz, derrotó el poder del mal y de la muerte. Ofrece así la posibilidad de la reconciliación con Dios a todo aquel que cree en él. Además, la Biblia nos promete un futuro sin mal. En Apocalipsis 21:4 leemos: y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. La redención no es solo espiritual, sino también física y emocional. Un día, Dios restaurará la creación a la perfección que tenía originalmente y el mal será erradicado para siempre. Por lo tanto, si bien el mal es una realidad presente, Dios ya ha provisto una manera para superarlo y, más importante aún, para nuestra transformación. Ahora, debemos entender cómo, como cristianos, debemos responder al mal y a la tentación en el mundo que nos rodea. Comprender los orígenes del mal y el plan de redención de Dios nos enfrenta a una pregunta práctica y urgente: ¿cómo, entonces, debemos responder al mal en el mundo que nos rodea? La Biblia nos ofrece una guía clara sobre cómo enfrentar las tentaciones y adversidades causadas por el mal, no solo con resistencia, sino con esperanza y fe. En Efesios 6:10-13, Pablo nos exhorta a prepararnos para la guerra espiritual: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Describe la lucha espiritual como algo continuo, en el que el cristiano debe estar siempre atento y preparado. La armadura de Dios, que incluye la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios, es fundamental para resistir los embates del mal. Sin embargo, la reacción cristiana ante el mal no se limita a la defensa. También estamos llamados a actuar de manera proactiva, amando a los demás y buscando justicia. Jesús nos enseñó, en Mateo 5:44, a amar a nuestros enemigos y orar por aquellos que nos persiguen. Esta actitud va en contra de la lógica humana, pero refleja la actitud de Cristo en su vida y muerte. Al responder al mal con amor, demostramos la superioridad del reino de Dios sobre el reino del mal. La oración también juega un papel crucial en nuestra respuesta al mal. En 2 Corintios 10:4-5, Pablo nos recuerda que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. La oración y la búsqueda de la dirección de Dios son poderosas herramientas espirituales que nos permiten enfrentar eficazmente las fuerzas del mal. Cuando oramos, buscamos no solo la intervención divina sino también la fuerza interior para soportar y perseverar en tiempos difíciles. En última instancia, debemos confiar en que Dios usará nuestras dificultades para moldearnos. Romanos 8:18 nos recuerda que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que nos será revelada. El mal puede ser un desafío, pero también es una oportunidad para crecer espiritualmente si confiamos en la soberanía de Dios. Ahora, mientras reflexionamos sobre nuestra postura frente al mal, concluyamos explorando lo que nos depara el futuro, basado en la promesa de restauración que Dios nos ha dado. Aunque el mal es una realidad presente, la Biblia nos ofrece una esperanza inquebrantable de que todos serán restaurados y redimidos. La promesa de que Dios algún día erradicará el mal y todo será renovado es una de las verdades más reconfortantes de la fe cristiana. El mal no tiene la última palabra, ya que Dios tiene un plan eterno de restauración para toda la creación.
En Apocalipsis 21, 1, 4, encontramos la visión de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde Dios habitará con su pueblo, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasó, y el mar ya no existe. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, ataviada como una esposa ataviada para su marido. Esta es la promesa final de Dios a su pueblo, un lugar donde no habrá más dolor, tristeza, pecado ni muerte. El mal, que entró en el mundo mediante la caída de Satanás y la desobediencia humana, será completamente erradicado. No habrá más tentaciones, sufrimiento ni corrupción. En Apocalipsis 21:4 leemos, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Esta es la promesa que debería dar forma a nuestra perspectiva en el presente. El sufrimiento, aunque real y doloroso, no es eterno y la victoria final será de Dios. Además de la restauración física de la creación, la redención también incluye la restauración de la relación con Dios. En Apocalipsis 22, 3-5, vemos que en el cielo nuevo y la tierra nueva, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El pecado que separó a la humanidad de Dios será completamente eliminado y viviremos en perfecta comunión con el Creador. Por tanto, la esperanza cristiana no es solo una esperanza de vida después de la muerte, sino una esperanza activa que nos permite vivir con fe y perseverancia, incluso frente al mal. Sabemos que aunque el mal todavía existe, no tiene el control final. Dios, en su amor y soberanía, traerá restauración y renovación al universo entero. Esta esperanza nos llama a vivir con propósito y buscar la paz de Dios, sabiendo que, en Cristo, somos más que vencedores. Concluimos que el mal no es creación de Dios, sino consecuencia del mal uso de la libertad que Él nos dio. Ya sea a través de la rebelión de Satanás o de la desobediencia de Adán y Eva, el mal entró en el mundo, pero no antes de que Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, ya hubiera proporcionado un plan de redención a través de Jesucristo. A través de la cruz, Él derrotó al mal, y esta victoria se extiende a quienes creen en Él, ofreciéndonos no solo el perdón, sino también la promesa de la restauración final. Al comprender el papel del libre albedrío, el origen del mal y el plan divino de redención, tenemos el desafío de reflexionar sobre cómo vivimos frente al mal presente en nuestras vidas. El cristiano no está llamado a ignorar el mal ni a tratarlo pasivamente, sino a afrontarlo con la verdad del Evangelio, utilizando las armas espirituales que Dios nos ha dado. La armadura de Dios, la oración, el amor por los demás y la esperanza de la restauración son las herramientas que nos permiten resistir y triunfar en medio del sufrimiento. Pero nuestra reacción no debería ser solo defensiva. El cristiano está llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo, a ser testigo del poder transformador de Cristo y a ser agente de cambio y sanación. El amor al enemigo, la búsqueda de la justicia y la oración constante son actitudes que reflejan el carácter de Cristo y su reino, desafiando el mal con el bien. Finalmente, nuestra esperanza cristiana se basa en la certeza de que el mal no tendrá la última palabra. En Cristo podemos esperar no solo la redención personal sino también la restauración de toda la creación. Dios eliminará el mal y establecerá su reino eterno, donde viviremos en perfecta comunión con Él. Esta promesa es el ancla de nuestra fe, una esperanza que nos fortalece, nos motiva a perseverar y nos asegura que, al final, la victoria será de Dios. Vivamos entonces con esta esperanza, sabiendo que aunque el mal todavía existe, la verdadera victoria ya ha sido ganada por Cristo, y en su gracia estamos invitados a participar de esa victoria eterna. Ahora que hemos reflexionado sobre el origen del mal, el propósito del libre albedrío y la promesa de la restauración en Cristo, me gustaría invitarte a dar un paso más profundo en este camino de fe. Si buscas más respuestas sobre cómo enfrentar el mal en tu vida o cómo conectarte más con el plan de Dios, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Además, si este video te tocó el corazón, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y restauración. Que la paz de Cristo guarde vuestro corazón y que, en su fuerza, tengáis valor para resistir el mal y caminar a la luz del Evangelio.
Dios lo bendiga.